Allá en los finales de los años 90 del siglo pasado, la situación era muy difícil. Yo sé que quien me ve ahora y me escucha va a decir, y ahora, más difícil todavía. Pero bueno, yo me quiero referir a ese tiempo. Recuerdo que mis hijos menores eran bien pequeños y yo siempre andaba para trasladarme, que era lo único que había, una bicicleta china, una penosa bicicleta china, marca Forever, recuerdo, eh, que creo que ya habíamos interpretado que quería decir por siempre, era el futuro de nosotros y ese terrible presente. Y una tarde yo salí de mi trabajo, fui a recoger a los niños, uno a la guardería, el círculo infantil, como se le llama, y al otro a la escuela. Y entonces, cuando venía para la casa, iba para la casa, y tuve que subir una loma bastante inclinada. Era tanto mi enojo que decidí subirla sin ayuda, o sea, sin bajarme como frecuentemente lo hacía y ir subiendo por mis propios pies, aunque ellos se quedaran en la bicicleta. La niña en un asientico que habíamos improvisado en la parte caballo, lo que se le llama el caballo de la bicicleta, y el niño detrás en lo que era la parrilla, que habíamos puesto como una almohadita, una cosa terrible. Eso fue, yo recuerdo ese día como si fuera ahora, llegué a la casa cansado, sudoroso, y pero escribí el guión de una pequeña película que después tuve la oportunidad de realizar y que la titulé Un perro habanero. ¿Por qué un perro habanero? Porque aparte de la influencia, vamos a decir, buñuelesca que siempre he tenido, y sobre todo de su película Un perro andaluz, yo quise hacer como un homenaje al cine silente. La película es silente. eh, y, y entonces, en ese pequeño homenaje, puse cosas que a mi idea eran películas u homenajes a este cine silente. Esa época era una época donde los realizadores de cine, de video y hasta de otras manifestaciones del arte como la literatura, la pintura, se refería mucho a cómo la sociedad nos estaba aplastando, a cómo cuando íbamos a una tienda y no teníamos dólares, no, apenas ni en un hotel no nos dejaban entrar, cuando nuestros niños lloraban pidiendo un caramelo, un simple caramelo y no teníamos los pocos centavos de dólar para comprárselo, eh, al menos a mí me hacía sentirme como si fuera un perro. Entonces de ahí viene este perro habanero, ahí viene este perro habanero. ¿Qué hice yo con esta pequeña película? Como siempre, se trata de explicar que los sueños son en blanco y negro y las realidades en colores. Yo quise más bien reflejar en esta película cómo una persona se siente después que llega, que le piden identificación en un hotel en su país, siendo uno de ahí, o si no tiene que irse, o él no puede entrar, o lo peor, no tener con el dinero que te pagan, no poder comprarlo las necesidades mínimas que necesita. Entonces yo no quise poner eso, ya eso estaba un poco manido, recuerdo. Y dije, bueno, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo son sus sueños? ¿Cómo son sus pesadillas después que le ocurre algo de eso? O después que le ocurre lo que me había ocurrido a mí, ¿no? De tener que cargar con los dos niños, con mis hijos, en una bicicleta, después de haber estudiado tanto, de haber sido un profesional, después de uno haberse, vamos a decir, sacrificado tanto. Y cómo era la vida de un perro. Y así era la vida de muchos habaneros. Preparé esta película, por supuesto, tenía que hacerla por medios independientes, no podía hacerla por medios institucionales como donde yo trabajaba, porque eran unas cámaras inmensas y además no me lo iban a permitir, por supuesto, ¿no? Entonces, con una cámara prestada,
hablé con algunos amigos y se prestaron a colaborar. Entre ellos, y esto es una cosa que quiero recalcar hoy, hablé con el actor Felipe Hernández, de quien lamentablemente me enteré de su fallecimiento hace 2 años, no lo conocía, y Felipe accedió, y no solo accedió a ser actor, y era una cosa muy difícil porque tendría que andar en paños menores, perdón, por la calle de algunos barrios de La Habana, y entonces yo le expliqué, él tiempo después me dijo que él no había entendido nada, que él lo que hizo fue lo que yo le dije, por cierto lo hizo muy bien, y bueno, salimos a filmar. Yo recuerdo que algunas de las escenas que van a ver, o sea, porque después voy a poner la película completa, dura 7 minutos nada más. Algunas de las escenas que salen la hicimos en el caserío, un caserío en condiciones infrahumanas, realmente, donde vivía Felipe. Recuerdo que fui a su casa y en el techo de la casa de la hermana, arriba él tenía como un bajareque armado y ahí vivía él. Felipe era un actor que no era un gran actor destacado en los medios, pero sí hizo televisión y además era profesor de teatro de una universidad, era el instructor de teatro y tenía en su aval muchas obras de teatro, incluyendo premios. Bueno, Felipe no era más que otro de esos perros habaneros que lamentablemente todavía siguen, y no porque, no como una catalogarlo despectivamente como un perro, sino como nos trataban la sociedad no, como nos trataban los gobernantes, como perros, como nos tratan todavía en las grandes colas, con los apagones, con toda la cosa que nos dan, que eso es lo único que nos dan, y nos piden todavía más sacrificio y ya ni siquiera nos hablan de mejoras. Cuando hicimos el estreno de esta película, yo hablé con un amigo pianista que también lo hizo gratuitamente para que él tocara en el piano como se hacía antiguamente, ¿no? Cuando existía el cine silente, y él accedió, me pidió también si podía llevar a un amigo clarinetista, y bueno, se improvisó todo y ahí mismo lo hicimos. Yo grabé el sonido y se lo incorporé después a la película. Otra de las cosas es que, fíjense hasta dónde llegó esto, que, bueno, cada uno le da la interpretación que quiera a cualquier material audiovisual o cualquier obra de arte. Y en este caso, algunos le dieron una interpretación bastante negativa a los ojos del oficialismo, podemos decir. Y yo recuerdo una gran broma que hicimos. Había uno de los que participó en el trabajo que se asustó, e incluso la broma fue tal que uno de los grandes directivos de la Asociación de Video de Cuba, el Movimiento de Video se llama todavía creo, siguió la broma y caminábamos un día y como vimos que él venía atrás escuchando, él empezó a fingir y a decir que la seguridad del Estado lo había llamado. Bueno, y yo también fingí como si no supiéramos que el que venía atrás nos estaba escuchando. Bueno, este señor que venía atrás me llamó y me dijo que lo quitara de los créditos porque él tenía familia, además estaba esperando que le dieran el teléfono. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, no lo quité de los créditos realmente. Después que se le pasó el susto, que se le pasó, no, el susto no se le pasó, para que se le pasara el susto le conté que todo había sido una gran broma, porque si no el hombre por poco se muere. Y así salió este perro habanero, también como una protesta mía contra la bicicleta que nos impusieron, como digo, las penosas bicicletas chinas. Y así fue. Participó en el 20º Festival de Cine de La Habana, cosa que a mí me alegró mucho que me seleccionaran este material, porque son muy exigentes y en cuanto a la selección de materiales nacionales para el Festival de Cine de La Habana. Fue exhibido, yo no estuve en la exhibición. Felipe sí estuvo y bueno, me contó que fue una sala pequeña adjunta a la sala Charlie Chaplin, no sé, creo que ahora no se llama así, y que
él lo vio, sí, había la gente que cabía, ¿no? No sería mucho, pero para mí un perro habanero sigue siendo ese trabajo que yo siempre amé porque lo hice con un tremendo esfuerzo y con el esfuerzo de mucha gente, de muchísimos amigos que me ayudaron sin cobrar un centavo y que para mí los resultados con las limitaciones técnicas incluso que había, las cámaras no tenían la resolución tan alta que ahora, todo lo que nos tuvimos que esconder porque era un trabajo arriesgado, eh, pudimos reflejar ese, vamos a decir, ese surrealismo, porque donde la escena, la toma donde los basureros están tirando la basura, botando la basura, en vez de recogerla, fue real. Eso fue aquellos chivos caminando por la calle y lo más, hay una cosa triste que yo pongo el año en que se hizo a principio La Habana, 1987, 97, perdón, y yo pensaba que eso iba a pasar. Y lamentablemente eh, no ocurrió y lamentablemente todavía sigue ocurriendo. Todavía en La Habana y en Cuba hay muchos perros habaneros, hay muchos perros cubanos. Entonces les invito a ver un perro habanero.